Vamos a orar. Señor y Padre, queremos primeramente decirte que tú eres el único protagonista de esta mañana, Señor. Estamos delante de ti para rendir nuestro corazón, para rendirnos a ti, para alabarte, para adorarte, Señor, y para que tú puedas hacer en medio de nosotros tu obra perfecta, Señor. Queremos ser barro en tus manos, Señor. Por eso queremos pedirte que tu palabra pueda producir esa función por la cual tú la has traído a nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Que tu gracia sobreabunde para poderla poner en práctica. Queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tenemos la convicción de que tú estás en medio de nosotros. Y por eso queremos rendirnos a ti, echar nuestra corona a tus pies, decirte que eres lo más grande en medio de nuestras vidas, Señor, y pedirte, Espíritu Santo, que dirijas cada una de las palabras que salgan por mi boca. No es lo que yo tenga que decir, es lo que tú tienes que hablar, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido que tu sangre preciosa me limpie y que aparte de medio de mí, de mi mente, de mi corazón, aquello que no viene de tu Espíritu Santo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de dar paso a la palabra, os traigo recuerdos de la iglesia de Alicante. La semana pasada estuve allí, me invitaron a compartir allí, están en un tiempo de transición. No tienen pastor, ya lo tienen. Hoy ya predicaba allí, pero la encomendación del pastor será el próximo domingo y estaré representando a la iglesia de Ibi en ese tiempo de encomendación pastoral. Nos dieron muchísimos recuerdos a Vicky y a mí, de muchos hermanos. Es una iglesia que ha sido muy significativa desde siempre, pero especialmente por la figura de Juanita y de Bernardo. Juanita era de Alicante, Juanita era de aquella iglesia. Y muchos se acordaban, algunos incluso no sabían que había partido con el Señor. Pero nos dieron muchos recuerdos. Hay hermanas de la iglesia de aquí que se casaron allí. Y bueno, fue un tiempo hermoso, un tiempo de bendición. Y me dieron muchos recuerdos para esta iglesia. Y nos pidieron que por favor estemos orando. Las transiciones en las iglesias, por experiencia, son en ocasiones traumáticas. Unas veces más, otras veces menos. Pero siempre el diablo suele utilizar esos cambios pastorales para atacar. Dicho esto, lo dejo en vuestro corazón. Estemos orando por la primera iglesia bautista de Alicante. Hay un ministerio en la iglesia que se encarga de fortalecer las relaciones personales. ¿Cuál es? Lo lleva nuestra hermana Maribel. Es un ministerio que se encarga de mantener la comunión, ¿vale? La comunión de los santos. Es la comunión, que es algo así, que es esa relación común entre unos y otros. Es algo que es importante, es bíblico, hasta el punto que Jesús cuando parte, la oración que le hace al Padre es que sean uno, ¿vale? Y en ese uno pues es un ministerio complicado, hermoso. Pero cuando digo complicado, porque el mismo Jesús dijo que si dos de vosotros os pusierais de acuerdo en algo, pedidme lo que queráis. O sea, decir, mira, es imposible que os pongáis dos de vosotros de acuerdo. Porque fíjate la promesa, pedidme lo que queráis, y os lo daré. Es complicado, pero se trabaja, se debe de trabajar. Es muy importante. Yo me gocé y Dios sabe que no pude ir porque
se produjeron una serie de eventos que no podía cambiar. Cuando estuvisteis en el parque de Fofó, estuvisteis allí, comisteis, mandasteis fotos y se percibía que había alegría y que el Señor estaba ahí en medio de vosotros. Hemos hecho otras comidas en Catí, en La Rabosa, que pienso personalmente que deberíamos de retomar ahora que las cosas están un poco más tranquilas. Es un área muy importante para conseguir caminar de la manera fraternal que le agrada a Dios. Porque el centro de todo es agradar a Dios. ¿Amén? Amén. No es lo que me agrada de mí, sino lo que le agrada a Dios. Y a Dios le agrada que vivamos juntos y en armonía. Ese es el propósito de Dios. Y ese propósito luego conlleva una bendición. Allí derramaré bendición y vida eterna. En lo que resalta en este ministerio, lo que más resalta, si yo te preguntara, yo sé que tú me contestarías, pero bueno, son temas sociales, lúdicos, de recreo, hay momentos buenos donde sentimos satisfacción, no solamente carnal, sino también espiritual. Y dentro de esa promesa dice que cuán bueno es, ¿no? Qué precioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dentro de esa manera de habitar hay una actuación complicada, y dentro que es una función ya no solo del ministerio en concreto, sino quisiera con la ayuda del Señor mostrar un mandato de parte de Dios y que podamos con la ayuda del Espíritu Santo entender a quién es el llamado, porque está dentro de mantener esa unidad, esa armonía, ese estar juntos y en armonía. Pero es muy delicada y tremendamente incómoda, pero es tremendamente importante para mantener la armonía y conseguir la bendición de Dios, tanto de manera personal como de manera en cuanto a la comunidad bíblica. Y es el deber de restaurar al hermano ante la caída en alguna falta o acción que dañe su vida. Es posible que haya un hermano que haya dañado su vida, es posible que haya un hermano o una hermana que haya dañado el testimonio, y es posible que incluso haya dañado al cuerpo de Cristo. Esto es así. Y a lo mejor, no sé, lo tenemos ahí, y yo quisiera que el Señor nos mostrara qué hacer en esas ocasiones. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos analizar qué nos muestra este versículo. Es solo este versículo. Es un mensaje de Pablo a Gálatas, una iglesia que había empezado en el espíritu, pero que poco a poco se fue entrando en actitudes carnales. Y me gustaría que pudiéramos analizarlo. Lo primero, la pregunta es: ¿a quién va dirigido? Hermanos, ¿no? Pablo es muy claro: hermanos. No se refiere a personas que no estén involucradas en el cuerpo de Cristo. Hermanos. Por lo tanto, el mensaje se refiere a todos en general. O sea, este mensaje no es para el pastor solamente, no es para los asistentes, no es únicamente para aquellas personas que han nacido de nuevo, no es únicamente para los diáconos, no es para los sugieres,
sino es para todos los hermanos de la Iglesia. Así lo interpreto. ¿Amén? Amén. Hermanos. Esto significa que todos debemos considerar lo que está a continuación. ¿Por qué? Porque es para ti y es para mí. Segundo, nos presenta la situación del caído. Y dice así: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí puede estar fuera de esto? Si alguno, dice hermanos, coma. Si alguno, por lo tanto quiere decir que cualquiera puede caer. Luego vamos a ver que no es que lo diga yo, sino que la Biblia misma lo dice. Y aquí empieza si alguno. Por lo tanto, todos los que estamos aquí podemos caer. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y estas palabras se pueden entender de dos maneras. Primero, el que es sorprendido por el enemigo. Se refiere a aquella persona, aquel cristiano que no está velando, que no está orando, que no está expectante, que tiene una vida descuidada espiritualmente, que no le da la importancia a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, aquel que menosprecia o que desconoce los ataques de Satanás, aquel cristiano que vive con la armadura de Dios colgada en el armario, aquel que sale a pecho descubierto sin el devocional, sin buscar fortalecerse, y que si llevamos una vida descuidada, tarde o temprano vamos a ser sorprendidos y atrapados en alguna falta por el enemigo. Ejemplo, Pedro. Yo muero por ti. Yo muero por ti. ¿Quién no hubiese dicho lo mismo? Caminando con Jesús, estando allí. Sin embargo, posteriormente, 3 veces les dijo: velad y orad, quedaos a orar conmigo. Pero se descuidaron. Unos se fueron, él le negó. Le negó 3 veces, no escuchó el consejo del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Durmió y fue sorprendido. Lo atacó el diablo y cayó. Estos son los primeros, lo que quiere decir este versículo en cuanto a aquellas personas que pueden ser sorprendidas. Aquellas personas que son sorprendidas por el enemigo y el que es sorprendido por algún hermano. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es muy fácil que tú en tu vida diaria hayas visto, a mí me ha pasado, hayas visto actitudes y conductas de hermanos de las iglesias que cuando las ves que están fuera de contexto bíblico. Y esto suele pasar. Pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta que nos han visto. Y lo peor aún, nadie nos dice que nos vio. Llega Dios y le dice a Abel: ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Acaso yo soy? Bueno, pues vamos a ver que sí. En esta manera vamos a ver que sí. Se está hablando de aquel que fue sorprendido por el diablo y aquel que es sorprendido por su propia concupiscencia, por su propia naturaleza caída. Porque aunque creemos en Cristo, nuestra naturaleza sigue siendo caída. Por lo tanto, es muy fácil que nos podamos desviar, deslizar, sin darnos cuenta. Entonces, a veces pensamos, estamos haciendo cosas o tenemos una situación que a lo mejor de manera inconsciente pensamos que no nos ven, pero a lo mejor Dios ha permitido que alguien nos vea, y lo peor es que nos ven y no nos dicen nada. Este ministerio, y hablo ministerio porque es un servicio al Señor para mantener el bien del cuerpo y la salud del cuerpo. Por eso digo que es importante y necesario
es tan poco frecuente, es lo que yo echo de menos en muchas ocasiones en las iglesias. La corrección del hermano resulta muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué? Porque no solamente se necesita contar con la mansedumbre, la misericordia y el amor que requiere el que hace la corrección, el que se tiene que acercar a la persona. Necesitas un espíritu de misericordia, un espíritu de amor, sino también por la carencia de humildad y de la buena disposición de aquellos que son sorprendidos. Pues la mayoría tendemos, y hablo en plural, la mayoría tendemos precisamente a carecer de un nivel espiritual adecuado y lo recibimos con resentimiento. No nos gusta que nos corrijan. Tendemos a justificarnos. Adán, no, la mujer que me diste. Eva, no, la serpiente. Nos justificamos, tendemos a excusarnos. En lugar de confesar humildemente, pues sí, no me di cuenta. Una vez entendiendo lo que significa hermanos, y si alguno es sorprendido en alguna falta, quisiera compartir con vosotros qué no debemos hacer con la persona que ha caído. A. No quedarme callado. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Muchas veces cuando un hermano, un joven, un anciano, alguien de la congregación, vemos que quizás está andando mal, o yo percibo que a lo mejor está haciendo cosas que no son correctas, lo que hacemos es no decir nada, callamos, nos callamos. Y luego la parte espiritual dice: no, yo voy a orar al Señor. Vale. Pensamos que sí, lo estamos haciendo bien. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando no haya nadie en la vida de ese hermano que le diga, que le guíe y que le dirija, éste caerá, fallará, cometerá el error, y que nosotros pudimos evitarlo dando un buen consejo. Esto es lo que dice aquí: donde no hay dirección sabia. Si alguien que camina mal, Dios permite que le veas, ¿por qué te crees que Dios ha permitido que le veas? ¿Para que le critiques? Para que le des una dirección sabia. Cuando nosotros quitamos de en medio de nosotros ese entender que el Espíritu Santo que se te dio a ti y a mí es para consolar, es para dirigir, es para corregir, es para amonestar y es para restaurar al caído, que Dios nos haga entender. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es posible que yo me equivoque, me caiga. Siempre di gracias a Dios desde el primer día que llegué aquí. Os dije, iglesia, confío que si mañana me veis que camino mal, por favor no os calléis, porque a mí se me puede ir la olla. Y siempre lo dije. Doy gracias a Dios porque somos parte de una familia que velamos los unos por los otros. Yo no me siento Superman, que me puedo equivocar. Y me gustaría que si eso pasara, contar con tu consejo, con tu guía, con tu dirección. Ezequiel 3, 16 a 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú, yo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte.
Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo, y aquí está hablando ya a los de la iglesia, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. No nos quedemos callados. Tenemos ojos, no para criticar. Tenemos ojos para restaurar. Porque Dios restauró nuestras vidas. Cuando estábamos caídos, Él vino y nos levantó. No nos quedemos callados. Debemos enfrentar al hermano y aconsejarlo. ¿Qué más no debemos de hacer? No debemos chismear. ¿Alguien entiende lo que significa chismear? ¿Alguien no entiende lo que es un chisme? ¿Alguien podría definirme qué es chismear? Hablar de alguien a sus espaldas. Hablar de alguien a sus espaldas. Algo que no es verdad. Hablar algo que no es verdad o que no estamos seguros que sea verdad. Eso es calumnia. No. Eso es calumnia. Chismear es hablar de algo, de alguien a espaldas, sea verdad o mentira. Eso es chismear. Calumniar es cuando chismeo siendo mentira. Eso es una calumnia porque estás atacando a la persona, a la reputación de la persona. Pero ni siendo verdad, ni siendo mentira, se debe chismear. Se debe afrontar. Pero nunca chismear. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Chismear es hablar de nuestro hermano o de aquel que no es nuestro hermano a espaldas de él. Y la Biblia nos enseña a hablar directamente con el hermano. Por eso es un beneficio ser una familia. Cuando vivimos en familia, las cosas se confrontan. Tú no hablas mal a tu hijo mayor de tu hijo menor. Tú hablas con tu hijo mayor, le corriges. Hablas con tu hijo menor, le corriges. Y si ves que tu hermano mayor, que tu hijo mayor, critica al menor, intentas corregir porque tú sabes que dentro del ambiente familiar eso lo único que trae son divisiones. Por lo tanto, confrontas la situación, la confrontas. Chismear viene del hebreo raquil, que significa uno que viaja por todas partes. Ese es el chismoso. Si tú te vas a la concordancia de la Biblia, yo te animaría, y tú te vas a la concordancia de la Biblia y tú pones chisme, vas a ver los pasajes que te prohíben y que te hablan mal del chismoso. Hay uno que dice, con el chismoso aún ni te sientes a comer con él. Para que nos demos cuenta del daño que puede haber en un chisme. Iglesias se han dividido por chismear, por murmurar. Y el Señor mandó serpientes a su pueblo por el chisme y la murmuración.
la iglesia? No chismees. No chismeemos. Luchemos, peleemos. Seamos valientes. Confrontemos. Si tu hermano tiene algo contra ti, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha dicho algo, vete, siéntate con él, confronta la situación. Vamos a ver de qué manera. Uno que viaja por todas partes es Raquel. Esto nos da la idea de lo que es un chismoso, de lo que hace un chismoso. Lleva la calumnia, si es mentira. El decir lo que vio, si es verdad. Lo que piensa, porque luego le añade. No, yo es que he visto. Bueno, pero has visto. ¿Y qué has visto? No, pero es que eso lo has visto. No, ¿sabes aquel consejo de las 3 rejas? ¿Tú lo sabes, Pili? Sé que lo has dicho alguna vez, pero ahora no lo tengo. ¿Estás seguro que lo que me dices es verdad? Y le dice, no. ¿Estás seguro que lo que vas a decirme me beneficia? No. ¿Estás seguro que lo que vas a decirme beneficia a alguien? No. Dice, pues entonces no me digas nada. Esto es lo que debemos hacer con nuestro hermano caído. No chismear. Sea la persona que sea. Pero es decir, no, es que no es hermano. Da igual. Si alguno es sorprendido, si alguno, el mensaje de esta mañana es para nosotros, para la iglesia, que Dios no quiere que estemos chismeando. La esencia de Dios es el amor, y el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No despreciemos ni desechemos al hermano. No te quedes callado, primero. Segundo, no debes chismear. Tercero, no despreciemos ni desechemos al hermano. 1 Corintios 12, del 20 al 25, Pablo le está diciendo a la iglesia: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el hijo puede decir, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero si Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Una vez escuché algo que me entristeció mucho, pero me entristeció porque estaba viviendo, y era en un culto, una predicación, y es porque estaba viviendo, no estaba en una iglesia, sino que en la iglesia donde yo estaba pasando. Porque aquello que dijo este hombre, que a mí me sacudió de tal manera, que me contristó tremendamente, y era que había algo de verdad en ello, porque yo lo estaba viviendo. Dijo esto: los cristianos somos el único ejército que abandona a sus soldados heridos, y no solo los abandona, sino que se ocupa de rematarlos. Hay una tendencia en el mundo, y es hacer leña del árbol caído. Y yo vivía esto, y yo quisiera que nos pudiéramos animar en esta mañana para que esto no pase. Si alguien cae, vamos a levantarle, vamos a restaurarle. Estoy hablando del que cae y se arrepiente. El que quiera seguir postrado, no soy nadie para que se levante.
Pero el que cae, se habla, se confronta, se arrepiente, se merece un abrazo, como el abrazo que le dio el Padre al Hijo pródigo. Y no solamente un abrazo, sino que le puso un anillo. ¿Qué debemos hacer con el caído? Hemos visto lo que no debemos hacer. Y ahora, para terminar, ¿qué debemos hacer con el caído? Dice que portarme espiritualmente con él. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, entonces aquí ahora lo que tenemos que hacer es, esto es para los espirituales. Si no eres espiritual, pues entonces no es para ti. Pero si entendemos que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres espirituales, o que desean serlo, esto es para mí. Dice que vosotros que sois espirituales, ¿a quién le está hablando? ¿A quién? ¿Está hablando la iglesia? Eso es importante. Porque si pensamos que le está hablando a un grupo selecto, espiritual, perfecto, maduro sí, perfecto no. Entonces podemos pensar que esto ya no es para mí. Porque entonces yo como pastor tendría que hacer el comité de los espirituales. Pero ya es que está hecho. Sois vosotros. ¿Y quién lo es? Nadie. La espiritualidad no depende del tiempo, de los años, de cuánto sepamos de la Biblia. La espiritualidad viene del esfuerzo que todos debemos de hacer para dar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu de Dios produce en nosotros es que nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener fe en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Los espirituales son aquellos que se esfuerzan por vivir conforme al Espíritu Santo. Y de esa manera es de la manera que tenemos que tratar al caído. Ese es el espiritual. El espiritual no es el que lleva muchos años. Me he encontrado con personas que cuanto más años, más rancios. No se trata de cuanto más años llevemos, no se trata de cuánto sabemos de la Biblia. Se trata de esforzarnos que en nosotros se produzca el fruto espiritual de cara a los demás, a los que conocen al Señor y a los que no le conocen. Ese es el espiritual. El espiritual es el que busca hacer la voluntad de Dios. Ese es el espiritual. ¿Cómo restaurarlo? Con espíritu de mansedumbre. Los cristianos espirituales debemos buscar restaurar. Dios se define como restaurador de portillos. Cuando llega a Jerusalén, motiva a todo el pueblo a restaurar las murallas, las puertas, porque quería que todos estuvieran ahí. Todos son necesarios. Los cristianos espirituales debemos buscar restaurar al hermano, a la hermana. No criticar, no enfadarnos, no chismear, no despreciar. Eso lo hacen los cristianos carnales. Porque estos no son frutos del Espíritu. Todo lo que he dicho. Dios busca de sus hijos que ante la caída del hermano le levantemos. ¿Sabes cuál es la traducción de caído en el griego? O sea, de restaurar en el griego, catartizo. Es el mismo término que se empleaba para designar la colocación
de un hueso en su debido sitio que se había dislocado. Ese es el origen de restaurar. Es cuando en el cuerpo se nos sale un hueso. Lo que hacemos es intentar colocar el hueso. Porque si no lo colocamos, ¿quién se queda disfuncional? ¿El hueso o el cuerpo? Una iglesia con un hermano caído, que no vayamos todos como van los leucocitos y van los glóbulos rojos y las plaquetas a solucionar el problema, entra en un peligro de enfermedad y quizás de muerte. Restaurarlo con espíritu de mansedumbre, puesto que todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Lo creemos, lo decimos. No veo que Pablo hubiese podido elegir un término más adecuado. Catartizo. Vamos a intentar colocar el hueso en su sitio. Eso le está diciendo a Gálatas. Sí, se ha dislocado. Estamos hasta doloridos todos. Pero vamos a catartizar el cuerpo. Vamos a coger el hueso y en vez de romperlo, quitarlo, vamos a ponerlo en su sitio. No pudo Pablo mejor definirlo de mejor manera. Indicar la función que se ejerce en la corrección fraterna. ¿Recordáis la disputa entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos? ¿Os acordáis? Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Pablo, sin embargo, opinó que no debía llevar en su compañía a quien les había abandonado en Panfilia, renunciando a colaborar con ellos en la tarea apostólica. Esto provocó entre ambos tan fuerte discusión que llegaron a separarse. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó para Chipre. Pablo, por su parte, escogió como compañero a Silas y una vez que los hermanos le encomendaron a la protección del Señor, emprendió la marcha. Juan Marcos, en una situación concreta en Panfilia, cuando Bernabé y Pablo, él los abandonó, le entró miedo, fue cobarde, no sabemos qué es lo que pasó, pero se fue, y a Pablo se le quedó la vida. Y entonces Bernabé, ¿sabéis lo que significa Bernabé? Hijo de consolación. Yo quisiera una iglesia llena de Bernabé. Bernabé dijo, no, me lo voy a llevar. Sin embargo, Pablo, pues con su situación, y se sintió herido. Pablo, estamos en Panfilia, estamos aquí muriendo, y de repente este niñato se va y nos deja, nos abandona. Y claro, luego Bernabé le propone, dice, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, ni se te ocurra, este es un desgraciado. No, pues no me fío, este es un sinvergüenza. Nos reímos, pero ¿cuántas veces ha podido estar en nuestro corazón hacia otros? Porque es de lo que se trata en esta mañana. Sin embargo, Bernabé le dijo, yo me voy a quedar con él, yo voy a trabajar con él. Pablo lo desechó. Y vemos que finalmente, cuando leemos la Biblia, cuando vemos la historia, vemos que finalmente Dios restauró a Juan Marcos, llevándolo al cumplimiento de su diseño, porque restaurar es volver al estado original. Ver en el caído algo bueno que el diablo quiere derribar y por lo tanto vale la pena luchar por levantarlo. Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. El trabajo que dedicó
Bernabé a restaurar a una persona. No sabemos dónde hubiese podido acabar Juan Marcos. Invirtió en algo que Cristo invirtió desde el cielo: morir por las personas, por las caídas, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos. El Señor no para en su palabra: no te olvides de dónde vienes. El mismo apóstol Pablo, quien lo reconoce al solicitarle a Timoteo que lo involucre en el ministerio misionero, le está diciendo a Bernabé: qué buen trabajo hiciste en la vida de Juan Marcos. Simplemente por valorar a alguien que otro lo desvaloraba por lo que hizo. Pero que esté libre de pecado, creo que nos quedaríamos solos. Pablo reconoce el trabajo de Bernabé en la restauración de Juan Marcos. Y en ese momento le fue fundamental su aporte. Le fue fundamental la labor apostólica. Porque Pablo decía: hay muchas iglesias que atender. Iglesia de IBI, ¿queremos alcanzar a muchos? Pues necesitamos también a los caídos. Hay muchas iglesias, hay muchas personas, hay muchas casas que atender. Y todos son necesarios. Todos. Yo no soy mejor que otro. Según la tradición, Juan Marcos, el que un día renunció porque tuvo miedo, fue usado por Dios para fundar la iglesia de Alejandría en Egipto. Juan Marcos. Juan Marcos está hablando de Marcos, el evangelista Marcos. Ese hombre que quiso ser, que Pablo le desechó. Alguien no hizo leña del árbol caído, sino que le valoró, le levantó, fundó una iglesia en Alejandría, en Egipto. Fundó una escuela bíblica allí en Alejandría. Y es el escritor del Evangelio, según San Marcos. Su fuente, todos los evangelios, la fuente inicial es Marcos. Y la fuente de Marcos fue el apóstol Pedro. Juan Marcos era un hijo espiritual de Pedro. Esto fue posible porque alguien se portó espiritualmente con él. No hizo más de lo que debe de hacer. Se portó espiritualmente con él. No hagamos leña del árbol caído. Ejerzamos mansedumbre con amabilidad, con amor, con compasión, con cariño. ¿Os acordáis del hijo pródigo? ¿Os acordáis de la actitud del hermano mayor? Este desgraciado se va de fulana, se lo gasta todo, porque lo de los fulanas lo dijo él. Le estaba juzgando. La Biblia no dice en qué se gastó el dinero. Pero el hermano mayor ya le juzgó, que se lo había gastado en prostíbulos, cuando la Biblia no dice de eso. Pues esa actitud del Padre necesitamos como iglesia para el hermano caído. Y por último, considerándote a ti mismo. Primera de Corintios 10, del 10 al 13. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas que están relatadas en la Torá, en los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito. Nadie puede decir que lo que yo haya predicado en esta mañana no esté en la Biblia, para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin
de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Esto es lo que está terminando de decir Pablo. Cuando vayas a restaurar, cuando lo hagas con espíritu de mansedumbre, cuando estés mirando a la persona, considérate a ti mismo, porque tú no eres mejor que él. Y si llegas a pensarte que eres más fuerte que él, la Biblia dice, cuidado, no caigas. Debemos ser humildes y pensar que nosotros podemos ser sorprendidos, ser tentados. Humildad. Vamos a alabar al Señor. Vamos a meditar en el Señor. Vamos a ser honestos con el Señor y con nosotros mismos. Y vamos a ser humildes. Si estamos en pie, hermanos, es por pura gracia. Si hoy podemos estar aquí, delante de la presencia del Señor, entrando en plena libertad y certidumbre al lugar santísimo, es porque cuando nos caímos, Dios nos levantó. Pero no es que Dios nos levantó, es que dice que mañana caerá el justo y 70 veces le levantará el Señor. Pero por si en algún momento el diablo ha podido venir a decirte que nosotros no podemos estar o caer donde cayó el hermano o la hermana, la Biblia dice que no pensamos bien. Podemos ser sorprendidos como pudo ser, como lo fue Pedro. Podemos ser tentados como lo somos cada día, y si nos mantenemos en pie es por pura gracia. La pregunta en esta mañana para su iglesia: ¿cómo te gustaría que te traten? ¿Nos gustaría que se portaran con nosotros espiritualmente? ¿Que nos restauraran con espíritu de mansedumbre? Entonces, yo te invitaría, ahí donde estás, que hicieras un acto de mirarte hacia adentro, de ver en qué punto estamos, si hay chisme, si hay juicio, si hay crítica, si hay murmuración, si hemos rechazado a un hermano. Tomemos una decisión. Señor, ayúdanos a ser restauradores unos de otros. Ayúdanos a restaurar al caído, Señor. Y que no dejemos de considerarnos a nosotros mismos, porque algún día nosotros también podemos caer. Alaba al Señor, adora al Señor. Pero la adoración más hermosa que puedas hacer en esta mañana es que puedas decirle: Señor, quiero ser espiritual, para poder actuar espiritualmente como tú nos enseñas en tu palabra.
Gracias. Gracias porque tu mano estuvo tendida para levantarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano sigue tendida cuando caemos, Señor. Gracias porque nos confrontas, nos hablas con mansedumbre y siempre tu intención es restaurarnos, Señor. Gracias, Señor, porque nos salvaste no por las obras de justicia que hicimos, sino por tu pura misericordia, Señor. Padre Santo, en esta mañana, toma nuestras manos, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo, Señor, para pedirte, Señor, que tomes nuestras manos y que nuestras manos sean instrumentos